vamos a buscar los firmware CleanFly y Betafly. ¿Qué es Betafly y qué es CleanFly? Son software o microsoftware con sus respectivos configuradores para controladores de vuelo. Tanto Betafly como CleanFly o viceversa es el producto del trabajo de un grupo de desarrolladores, generalmente encabezados por un desarrollador principal o líder. Caso de CleanFly es Dominic Clifton y caso de Betafly es Michael Keller y Boris B. De tal manera que es a estos desarrolladores que tenemos que darles las manos y las gracias, porque son los que nos facilitan, nos hacen estos software para que nuestros controladores de vuelo funcionen de manera integral. Ahora bien, estamos viendo que estamos en la plataforma GitHub. GitHub es una de las plataformas más grandes de desarrolladores a nivel global a la fecha y que reúne o convoca a un sinnúmero de desarrolladores para llevar un proyecto en común, un software en común, para desarrollarlo, para buscarle errores, para reparar errores, para actualizarlo y finalmente para optimizarlo. Destacar que Betafly está en la plataforma desde 28 de agosto de 2013 y CleanFly está en la plataforma GitHub desde noviembre de 2014. En su configuración por defecto, en sus páginas, vamos a encontrar la pestaña Release y Tag. Release, que es obviamente el que nos va a permitir ver la versión actual o las diferentes versiones que tienen desde que están en la plataforma, y generalmente nos da una descripción de todos los cambios hechos en esa versión. Y ahí, si nosotros nos vamos hasta el final de la página, podemos llegar hasta la primera versión que data desde 2014 en el caso de CleanFly, y lo mismo para Betafly. Si nosotros pinchamos Tag, lo que vamos a ver es una condensación de todo eso que miramos antes, en donde vamos a ver prácticamente todas las versiones que tiene cada uno de estos configuradores desde que entraron a la plataforma. Bien, ¿cuándo vamos a necesitar nosotros el firmware? Si nos preguntamos que los configuradores, tanto Betafly como CleanFly, tienen por defecto los firmware, pues precisamente cuando tenemos conflicto con estos configuradores es cuando vamos a necesitar estos firmware, y lo vamos a hacer precisamente porque vamos a hacer uso de una herramienta distinta a los configuradores, que puede ser Flasher STM32 o DFUDEMO. Bien, si nosotros abrimos la última versión, sea Betafly o CleanFly, nos vamos a dar cuenta que en el listado de firmware prácticamente se limita a un grupo de controlador de vuelo F4 F7. Si tenemos como ejemplo la SP Racing F3 con su respectivo microprocesador STM32 F3, aquí tenemos su respectivo microprocesador, y buscamos, obviamente no vamos a encontrar el firmware para ese Racing F3. ¿Y es porque lo sacaron de la plataforma? Pues no, obviamente no. Lo que hay que saber es que el desarrollo de la mayoría de los controladores de vuelo con microprocesador F3 dejó de ser en un tiempo X. Caso particular de la SP Racing F3, el desarrollo de CleanFly es hasta enero de 2019 con la versión 2.5.0. entonces buscamos la 2.50, es la última versión actualizada, optimizada para este controlador F3, y si lo buscamos obviamente tenemos que saber que aquí lo tenemos en orden alfabético. Buscamos SP Racing F3, a ver, SP Racing F3, aquí está. Obviamente lo descargamos y lo guardamos en un archivo en nuestro PC. Lo mismo es para Betafly. Si abrimos Betafly,
Si abrimos Betaflight, obviamente dijimos que tenemos un número limitado prácticamente a F4 y F7, microcontroladores F4 y F7, eso es firmware. Pero tomar en cuenta que el desarrollo de SP Racing F3 por Betaflight es hasta el 31 de agosto de 2019 en la versión 4.0.6. Entonces buscamos la versión 4.0.6. Nos vamos hacia las versiones anteriores en Next. 4.0, buscamos hasta que vamos a poner. Aquí tenemos la versión 4.0.6. Buscamos en el listado, siempre en orden alfabético, hasta que encontremos el firmware de SP Racing F3, y en el caso que ustedes tengan el controlador que ustedes búsquenlo hasta que den con él en la lista. Ahora bien, estos firmware están optimizados, de hecho se le dio desarrollo en Betaflight prácticamente 14 meses para SP Racing F3, y CleanFlight le da prácticamente desarrollo de 3 años 10 meses. Okay, por tanto se le dio un buen desarrollo. De hecho, eso fue una de las razones por las cuales se hizo muy popular. Ahora bien, si nosotros no tenemos la fecha de la última versión, obviamente lo que vamos a hacer es ir buscando uno a uno las versiones y buscar dónde está el firmware, en qué versión está el firmware del controlador de vuelo de nuestro interés. Vamos a hacer la prueba obviamente de buscar el firmware de un F4. En este caso es una DAL RC F405, obviamente con un microprocesador STM32F4. Bien, entonces si nosotros buscamos CleanFlight, buscamos en la última versión, buscamos el listado, obviamente no vamos a tener DAL RC F405. Tenemos entonces que recurrir a decir cuándo fue la última versión optimizada para DAL RC F405 con CleanFlight. Fue la versión 2.5.0, enero de 2019. Prácticamente coincide con SP Racing F3, que eso ya sabemos que es un microcontrolador con un F3 o microprocesador F3. Bien, buscamos en la lista DAL RC. Entonces dijimos que está en orden alfabético, ABCD, DAL RC F405. Simplemente cogemos y descargamos el software de interés. Lo mismo entonces para Betaflight. En Betaflight no vamos a encontrarla en la última versión, y Betaflight no vamos a encontrarla en la última, en la última versión para Betaflight, que es la 4.2.2, a la fecha que se está grabando el video, que es septiembre del 2020. Buscamos el repertorio, obviamente vimos que tenemos una lista limitada de F4 y F7. Ahora bien, tenemos que recordar entonces que la última versión de Betaflight para DAL RC F405 es la versión 4.0.0 de marzo, es la versión 4.1.2 de diciembre de 2019. Entonces iríamos a buscar la versión 4.1.2. Seguimos en Next. 4.1.2. Abrimos. Vamos a buscarla. DAL RC F4. Ahí está. Simplemente la descargaríamos y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para un controlador de vuelo F7. En este caso esta es una Foxeer. F7 22 dual. Vamos a revisar desde el inicio. Tanto en CleanFlight
en Betaflight. Bien, el caso de CleanFlight no la vamos a encontrar porque no tenemos desarrollo para este controlador de vuelo F7, por tanto tendremos que recurrir a Betaflight. Betaflight, busquemos aquí en la última versión, esta es una F7, a ver si vamos con ella, a ver si vamos con ella, a ver si vamos con ella, a ver si vamos con ella. No. Entonces tenemos que partir del punto que el desarrollo último para Foxeer F7 22 Dual es el 15 de noviembre del 19 con la versión 4.1.1. Vamos a buscar la versión 4.1.1. Vamos a las versiones anteriores. Aquí 4.1.1 y listo. Aquí tenemos que encontrarla. Foxeer F7 22 Dual. Entonces esta es la última versión para este controlador de vuelo con, dijimos, un microprocesador F7. El objetivo entonces es saber que ahí están los firmware y que no los han desechado. Únicamente tenemos que buscar en las versiones anteriores. Si no sabemos la fecha del último desarrollo, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos abriendo uno a uno hasta donde encontremos el microcontrolador de vuelo que tenemos de momento.